Normalmente a lo largo de los siglos, la historiografía siempre ha tendido a ensalzar a personajes eminentemente masculinos, dejando de lado en la gran mayoría de las ocasiones y épocas a muchas mujeres que gozaron de igual o mayor relevancia que muchos de ellos. Mujeres brillantes ha habido miles en cientos de campos, sin embargo en el vídeo de hoy nos centraremos concretamente en las que desempeñaron una de las labores más exigentes que pueden existir, la del liderazgo de sus pueblos. Esta es, pues, la lista de las reinas y emperatrices más importantes y carismáticas de la historia de la humanidad. Catalina II de Rusia. Catalina II de Rusia, o Catalina la Grande, pese a no haber nacido en dicho país, ella era polaca, reinó con puño de hierro durante 34 años. Pronto tomó las riendas del gobierno con un único objetivo: modernizar y llevar a su país a la altura de otras potencias europeas. Su espíritu reformista y su pasión por la Ilustración le hicieron ganarse el respeto de muchos líderes europeos. También siguió una política expansionista por muchos territorios fronterizos, como los países bálticos o Ucrania, algo que le granjeó una gran popularidad entre la población rusa. También mejoró sustancialmente la economía, gracias al fomento del comercio y la industria, y desarrolló un ambicioso programa en el campo de la enseñanza, fundando numerosas escuelas inspiradas en la Academia Francesa de la Ilustración. Boudica. Boudica, cuyo nombre significa victoria en céltico, fue reina de los sicenos, un pueblo que habitaba la zona del actual Norfolk, en Inglaterra. Esta mujer consiguió acaudillar a cientos de tribus britanas formando un numerosísimo ejército durante el mayor levantamiento contra la ocupación romana de Britania, fechada entre los años 60 y 61 después de Cristo, durante el reinado del emperador Nerón. Estos hechos fueron narrados por dos historiadores, Tácito en sus Anales y en la vida de Julio Agrícola, y Dion Casio en Historia Romana. Tristemente, durante la Edad Media fue silenciada en las obras literarias, aunque su figura fue recuperada gracias a la labor investigadora de Polidoro Virgilio, que la volvería a incluir en su obra Historia Británica de 1534, pasando a la posteridad como una de las primeras reinas guerreras, una que se atrevió a desafiar al por aquel entonces todopoderoso Imperio Romano. Emperatriz Dowager Cixi. Cixi fue la emperatriz que ejerció el poder efectivo desde el año 1861 hasta 1908 en China. Su etapa en el poder coincidió con los años de declive de la dinastía Manchú, la última dinastía imperial que gobernó en ese país. Fue una gran reformadora que llevó a su nación de la decadencia tras la Segunda Guerra del Opio a un periodo de modernización y crecimiento económico tal que sentó las bases de la China actual. Su nombre de pila significaba orquídea, pasando luego a ser llamada Yeonala, el nombre del clan manchú al que pertenecía, como forma de respeto y honra a sus ancestros. Cristina de Suecia. Reina de Suecia entre 1648 y 1654, es recordada por haber sido una monarca que rompió con todas las reglas de su época. Tanto fue así que, por disconformidad con la rigidez de las normas de palacio, prefirió abdicar en 1654 y dedicar su vida íntegramente al cultivo intelectual, que ya venía de su época como reina, de la que destacaron medidas para el fomento activo de la cultura y la educación en su país. Fruto de ello, varios conocidos intelectuales y pensadores europeos se interesaron en sus proyectos, entre ellos el famoso filósofo francés René Descartes, con el que tuvo una estrecha amistad hasta su fallecimiento en 1649. También financió a pintores, arqueólogos, escultores, convirtiéndose por méritos propios en una de las mayores mecenas de la historia moderna europea, además de ser una de las primeras firmes defensoras del derecho de libertad religiosa. Teodora de Bizancio. Esposa del emperador Justiniano I, gozó de una gran popularidad y poder entre su pueblo. Teodora es, quizás, la mujer más influyente y poderosa de la historia del Imperio bizantino, llegando a afirmar algunas fuentes que llegó a compartir codo con codo el gobierno con su marido. De ahí la explicación de la gran cantidad de medidas que se tomaron en pro de la mejora de las condiciones de vida y de los derechos de la mujer en territorios bizantinos. Algunas de esas medidas, muy modernas para su época, estamos hablando del siglo VI, fueron la abolición de la prostitución forzosa, la prohibición de la condena a muerte a mujeres, o incluso, por primera vez, la concesión a las mujeres de la potestad sobre sus hijos. Nunca, hasta ese momento, una mujer había conseguido tanto para sus iguales en tan poco tiempo.